en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones realizadas en el grupo de trabajo abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que generó un informe final que contiene la propuesta de objetivos de desarrollo sostenible y que por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas será la base principal para integrar la Agenda de Desarrollo post-2015. La propuesta consta de 17 objetivos y 169 metas y reconoce la importancia de la interrelación entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, así como la necesidad de definir objetivos universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, prioridades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales. La Agenda Post-2015 es una agenda universal que exige el impulso de 5 grandes cambios transformativos. El tema que le corresponde a esta mesa tiene que ver con la construcción de paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos, es decir, en acceso a la justicia y mejora institucional. Este objetivo tiene que ver con el derecho a vivir en paz, sin conflictos ni violencia. Es el derecho humano más básico y el fundamento esencial para la construcción de sociedades pacíficas y prósperas. Se trata de una agenda universal para todos los países en la que los estados deberán ser capaces de desarrollar instituciones públicas eficaces y responsables que apoyen el Estado de Derecho, la libertad de expresión y los medios de comunicación, instituciones receptivas y legítimas que deberán promover el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, la libertad de expresión y de los medios de comunicación y, por supuesto, todo esto se traduce en un real acceso a la justicia para todos. Y me da mucho gusto que el día de hoy, en esta mesa, nuestro ponente y quien dará una conferencia magistral es el doctor Rafael Estrada Mitchell, a quien le damos la bienvenida al Senado de la República. Don Rafael Estrada Mitchell es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Autor y coordinador de 15 libros, entre ellos Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos y Tácticas Parlamentarias Hispanoamericanas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue jefe de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y director general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación. Es consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, es integrante del Comité Científico de Quaderni Fiorentini per la Historia del Pensiero Jurídico Moderno de la Universidad de Florencia, del Consejo Editorial de Metapolítica y del Comité Científico de la revista Oasis, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y nos da mucho gusto de nueva cuenta recibirlo en esta que es su casa. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muchas gracias a la Comisión de Justicia, al Senado de la República, por el gran honor que me hacen de poderme dirigir a ustedes y particularmente me es muy grato estar al lado de la siempre generosa y admirada legisladora doña Pilar Ortega, que además de una muy querida amiga, pues es una servidora pública de excepción. Doctor Nava, muchas gracias también por la invitación y muchas gracias, por supuesto,
al presidente de la Comisión de Justicia por considerar que puedo yo producirme ante ustedes con algo que se acerque siquiera a la conferencia magistral, ¿no? Que esto implicaría tanto como que tuviera yo algo que enseñarles. Y no es magisterial mi pretensión, ni puede serlo, estoy ante un grupo de expertas y de expertos, sino más bien es una exposición que tenderá a recordar cuáles son los objetivos que se han fijado, como nos ha señalado la senadora Ortega, y qué incidencia pueden tener en el tema concreto del acceso a la justicia. Me permitiré después hacer, como le comentaba yo al maestro, hacer sotovoce, hacer una suerte de propuesta concreta, todo lo que ello sea posible, de acceso a la justicia, de asistencia jurídica gratuita, que creo que puede ser muy útil en los años venideros para cumplir con los objetivos de la Agenda de Desarrollo. Así es que si ustedes me tienen un poquito de paciencia, y yo diría hasta benevolencia, podremos llegar a esa propuesta en concreto que espero contribuya al acceso a la justicia, a la mejora institucional, todo incardinado al cumplimiento de los objetivos, sí, de la Agenda de Desarrollo post-2015 de Naciones Unidas, pero también a los objetivos altos, por cierto, de la República en su consolidación como un Estado constitucional y democrático de derecho. Ya hemos recordado en estos días que el objetivo 16 de la Agenda no es otro que promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, por supuesto, y ello implica como objetivo instrumental facilitar el acceso a la justicia para todas y todos y crear instituciones eficaces, responsables, incisivas, a todos los niveles y en todos los órdenes de gobierno. Se dice muy sencillo, es un párrafo, pero si ustedes se dan cuenta, lo miran con atención, trae imbricado todo el funcionamiento de la división de poderes, también del reparto competencial e incluso de las políticas públicas que, tendiendo a la eficacia, pero también a la equidad, puedan promover un acceso generalizado, no discriminatorio, a ese bien público importantísimo, yo diría fundamental donde los haya, que es la justicia. Es decir, el colocar a cada quien donde le corresponde, conforme la clásica definición de Ulpiano. Bueno, me referiré muy brevemente a los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por México en el objetivo 16, en cuanto a las metas que deberán alcanzarse en los próximos 15 años. Una muy clara y en donde estamos todos y todas implicados es reducir cualquier forma de violencia y, por supuesto, urgente en los países de nuestro entorno y en el propio México, reducir drásticamente la tasa de mortalidad. Poner fin también al maltrato, a la explotación, a la trata, a la tortura, a todas las formas de violencia, en específico contra niñas, niños y adolescentes. Promover el Estado de Derecho, lo cual pareciera una verdad de perogrullo, porque esta es precisamente la funcionalidad instrumental del Estado constitucional y democrático de derecho, pero la agenda desciende en esta promoción del Estado constitucional y democrático de derecho a un punto muy concreto, que es el que me gustaría tratar en breve ante ustedes. Garantizar, precisamente para promover este Estado de Derecho, el acceso igualitario al bien jurídico que hemos llamado justicia, es decir, justicia para todos en sentido igualitario y no discriminatorio. Ello trae aparejados otra serie de medidas mucho más concretas, pragmáticas, diría yo, utilísimas. Por ejemplo, reducir para 2030 de manera muy significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, por supuesto el blanqueo de capitales, la devolución de bienes robados a través de su recuperación y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada. Conforme a la Convención de Palermo, pero no solo conforme a la Convención de Palermo, ha habido aterrizajes muy interesantes en los últimos años en este tema. Por supuesto que no podemos reducir el tema exclusivamente al narcotráfico, como se ha dicho una y mil veces, tiene que ver con otro tipo de flujos, incluso de flujos de personas, que hoy por hoy tienen que combatirse con todas las armas del Estado y en concreto del Estado de Derecho. La reducción sustancial de la corrupción y el soborno, de lo que hemos platicado ya varias veces, incluso en esta alta cámara, la creación de instituciones eficaces, responsables, transparentes en todos los niveles. En esto voy a detenerme también en breve,
porque precisamente creo que el acceso a la justicia parte de la edificación, la consolidación y el robustecimiento de instituciones eficaces, pero también transparentes, o, por mejor decir, participativas, inclusivas y transparentes, precisamente para ser eficaces, es decir, no poner en una suerte de tensión que no existe la eficacia con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la inclusión, con la participación, sino todo lo contrario, entender que una institución es eficaz, es eficiente, incluso en términos económicos, cuanto más transparente, representativa, participativa, inclusiva es. Hay algunos de carácter mundial, por ejemplo, fortalecer la participación de los países en vías de desarrollo en las instituciones de la llamada gobernanza mundial, ¿no? Desde luego, fortalecer su peso específico. Y otras metas que son todavía más concretas que las que acabo de mencionar. El acceso a la identidad jurídica. Para 2030 tendremos todas y todos que tener garantizado el derecho a poseer una identidad, un nombre, que trae aparejado, como todos sabemos, también una serie de consecuencias en lo que a la personalidad jurídica se refiere. El acceso pleno a la información relevante desde el punto de vista público y también la protección de los datos personales, de libertades fundamentales, muy particularmente la que tiene que ver con una garantía efectiva de los datos personales y la prohibición de su mala utilización por parte de gobiernos, pero también por parte de entidades privadas, los llamados poderes fácticos, los poderes salvajes a los que se ha referido el profesor Ferrajoli. La creación de capacidad a todos los niveles para la cooperación internacional contra el terrorismo, la delincuencia y en materia de prevención de la violencia. Y por último, más importante, siempre lo último es lo mejor, como el quinto párrafo del artículo primero constitucional, que es, creo yo, la cláusula de apertura y cierre de todo el razonamiento de nuestra Carta Magna. Lo mismo ocurre con estas metas. Y se refiere estrictamente a lo mismo, la prohibición de políticas y leyes discriminatorias, promover políticas, leyes no discriminatorias, que no menoscaben los derechos fundamentales por ninguna razón, en particular por aquellos que tienen que ver con la dignidad humana, y todo ello ordenado al desarrollo sostenible. Bueno, leídas estas metas del objetivo 16, me parece que podemos ir generando una concreción de políticas públicas, incluso de generación de principios y reglas en el terreno normativo secundario, quizá también en el constitucional, aunque yo creo que ya no hace mucha falta, habida cuenta esta cláusula de apertura del razonamiento a la que me he referido, pero en fin, quizá alguien podría pensar que todavía necesitamos hacer algún tipo de reformas constitucionales, no lo sé de momento, a ver si hacia el final de la charla podemos llegar a conclusiones en torno a ello. Pero sí sé que en el terreno normativo y en el terreno de las concreciones de políticas públicas, hoy por hoy estamos obligadas y obligados a promover el acceso indiscriminado, no discriminatorio, igualitario a la justicia. Y entiendo que la Comisión de Justicia está preocupada por ello. Entiendo también que esta preocupación está sólidamente fundada en cifras que cada vez son más preocupantes. Hay por ahí cifras que han sostenido algunas académicas respetables y destacadas, en el sentido de que solamente el 4 o 5% de las causas judiciales llegan a la última instancia en nuestro país, que como todos sabemos es el juicio de amparo, y particularmente lo que se sustancia como amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos casos relevantes e importantes, que no son pocos. La carga de la Corte, como sabemos, y esto ya se ha estado discutiendo en esta alta cámara, pues es una carga que todavía nos coloca en reminiscencia de aquella imposible tarea de la Suprema Corte que en su impecable análisis del artículo 14 denunciara hace ya más de 100 años don Emilio Rabasa, pues en ese libro que sigue siendo referencia, en contra de una interpretación estrictamente letrística y que parta de la base de que podemos hacer tal cosa como aplicar exactamente la ley a los casos concretos. Don Emilio, recordando un poco por lo que decía esto, lo único que causa es que a partir de la aplicación legolátrica, legalista de los artículos 14 y 16, todo termine por llegar al máximo tribunal,
nos olvidamos un poquito de la justicia material, nos olvidamos de darle a cada quien lo que le corresponde y simplemente nos concentramos en que se cumpla hasta la última tilde y la última coma de la ley, lo cual no deja satisfechos casi a nadie. Se cumple, los tribunales cumplen, en particularmente los tribunales de la Federación cumplen con su labor de aplicar la ley, cualquier cosa que esto pueda significar, pero el acceso a la justicia pues no queda garantizado y muchas veces, más allá de que se tenga o no dinero para acudir a un operador jurídico y a la defensa de un abogado de amparo, que además suelen ser muy caros, lo que suele ocurrir también es que no hay ningún incentivo para el justiciable en acudir a la justicia de la Unión, como se ha dicho desde entonces, porque simple y llanamente se sabe que se va a resolver letrísticamente una controversia que tiene un orden sustantivo y material. Esto ya no puede tener satisfecho a nadie, esto exige de todos nosotros soluciones cada vez más imaginativas y soluciones de políticas públicas muy aterrizadas, porque el acceso a la justicia, entre otras cosas, es un derecho fundamental. Esto es, si hemos dicho que la cláusula de apertura y también de cierre de nuestro razonamiento constitucional es la prohibición de toda discriminación negativa, es decir, evitar, dice el quinto párrafo del artículo primero constitucional, evitar cualquier discriminación que venga en menoscabo de una serie de razones que no son limitativas, porque al final se dice o cualquier otra causa que vaya en detrimento de la dignidad humana o en menoscabo de derechos y garantías fundamentales. Bueno, si esto es así, basta y sobra con que entendamos que todos tenemos derecho a la justicia en términos igualitarios para que cada que nos es vedada por una causa normativa o material, precisamente la justicia material, estamos cometiendo un acto de discriminación prohibido, y vaya que prohibido, de manera muy muy relevante por nuestro ordenamiento constitucional. Es decir, si realmente nuestro Estado constitucional y democrático de derecho está ordenado a no permitir la discriminación negativa, toda falta de acceso a la justicia deberá entenderse no solo como un incumplimiento de las metas del objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo post-2015, lo cual es obvio, sino como un acto profundamente inconstitucional que menoscaba los cimientos mismos de nuestro Estado constitucional, que por lo menos a partir de la transición democrática es el que hemos pretendido darnos aquí. Un Estado cuya única razón de ser es evitar la discriminación. Es decir, la razón de Estado en México es la dignidad humana. Cualquier pragmatismo que fuera en contra de ello sería un pragmatismo prohibido por la Constitución y yo espero que también, cada vez más, como ha venido siendo, prohibido por los precedentes de los tribunales locales y los tribunales federales, incluido, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Piensen ustedes nada más en la cantidad de precedentes que podrán irse acumulando próximamente si no hacemos algo urgente, en los próximos 15 años o incluso antes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por tener ralentizado, minimizado o en algunos casos nulificado el acceso a la justicia. Esto puede generar para los estados de nuestro entorno y particularmente para México una situación que después se transforme en complicaciones enormes de manejo, incluso en el orden de la responsabilidad internacional. Tenemos pues que ponernos a pensar seriamente cuál es el diseño procesal que nos corresponde en el orden constitucional, ya lo hicimos en el año 2008 en el orden penal secundario, y cómo podemos establecer instituciones. Lo decía la meta, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles para garantizar el acceso a la justicia. Y no es en absoluto cosa fácil. No es porque, como dicen los economistas, ¿no?, los fundamentales de la economía en esto no juegan muy a favor nuestro. Vamos a poner el caso concreto de la Defensoría de Oficio, como le decimos en México, o de otras formas de garantizar la asistencia jurídica gratuita, como forma a su vez de garantizar un derecho de orden superior como es el derecho a la tutela judicial efectiva que dicen los españoles. Vamos a pensar en el turno de oficio en España mismo, ¿no?, o en la lista que los tribunales alemanes establecen de aquellos litigantes que están autorizados para ejercer su profesión, la postulancia, ante los propios tribunales, por lo menos de la Federación Alemana, y entiendo que en los Länder pasa algo muy parecido. Es un listado cerrado, no basta con tener un título universitario para poder acceder a ese listado.
Y miren que no podemos culpar a los alemanes de un subdesarrollo jurídico, ni mucho menos. Tampoco creo que se pueda culpar a Alemania de no garantizar el acceso a la justicia. Todo lo contrario. Sabemos que la formación jurídica en Alemania es muy sólida por la calidad de sus instituciones universitarias, pero también sabemos que el control de la calidad misma de los postulantes es un control muy efectivo. ¿Qué tendrá que ver eso, que un abogado sea bueno o malo, peor o mejor que otro, con el acceso a la justicia? Tiene muchísimo que ver por lo que se refiere a expedir esta renovación de patente, llamémoslo así, para el ejercicio de la postulancia. Porque aquel abogado, aquella abogada que no preste servicios pro bono en favor de los desposeídos con eficacia, tratando de ganar la mayor cantidad de casos que se pueda, es decir, participando en aquella especialidad técnica que sea del conocimiento cabal del abogado, quien no se inscriba en eso que los españoles llaman turno de oficio ante su colegio de partido judicial, no obtiene la recertificación y por lo tanto en los siguientes años no puede seguir litigando. Me parece que es una solución que habríamos por lo menos de considerar, tanto la alemana como la española. En los últimos años ha habido un debate bastante fuerte, incluso ha habido, entiendo, algún tipo de iniciativas de reforma constitucional y de reforma a la ley secundaria en torno a la llamada colegiación obligatoria de ciertas profesiones y en concreto de la profesión de abogado. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, por desgracia, no tenemos muy clara la conciencia social y muchas veces las y los abogados no tenemos muy interiorizados los valores fundamentales de convivencia a los que debemos servir por juramento, pero también por simple sentido común. Me ha sorprendido mucho que en la discusión de parte de los colegios y otros tipos de instituciones privadas, no obligatorias evidentemente, el tema de la asistencia jurídica gratuita no ha estado prácticamente en la palestra, salvo por las propias iniciativas de algunas legisladoras, algunos legisladores, y por lo que se ha podido discutir en sede administrativa o incluso judicial. El resto se ha centrado mucho todo está bien. Bueno, el resto se ha centrado mucho en preocuparnos por el control de la calidad de los abogados, porque hay una serie de organismos certificadores que así lo hagan, que pongan a veces en entredicho el valor de un título universitario que ha sido expedido por instituciones de calidad dudosa o hace muchos años, lo cual podría ser entendible, ¿no? Pero también es discutible, y no se ha centrado en lo que tenemos que hacer los profesionistas jurídicos, no solo abogados, también peritos, también coadyuvantes de la justicia en otros órdenes, criminólogos, etcétera, 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 peritos criminalísticos y forenses, por supuesto, lo que tenemos que hacer para retribuir a la sociedad, como se ha dicho hermosamente, lo que hemos recibido en las aulas de este país, pero también para darle a los justiciables la justicia que merecen. Porque lo que está muy claro en una serie de estudios económicos, aquí traigo uno de análisis económico del derecho, lo que tenemos clarísimo es que no hay eficiencia sin equidad en el acceso a la justicia. Por más que nos pueda parecer muy eficiente no gastar ni un solo céntimo en ello y no obligar a los colegios de profesionistas o a las asociaciones certificadoras o a las propias universidades a través de programas de servicio social muy agresivos, aunque no gastáramos un solo peso en ello, que sí lo gastamos porque tenemos a nivel de los poderes judiciales mayoritariamente oficinas de defensoría de oficio que funcionan en algunos casos muy bien, en otros no tanto, pero en fin, ¿no? Y con el nuevo sistema de justicia penal hemos encontrado algunos datos alentadores al respecto sobre buen funcionamiento de las oficinas de defensoría de oficio, pero de todas maneras no se dan abasto. Pero suponiendo que no gastáramos un solo peso en ello, lo cierto es que ello se traduciría en ineficiencia en el mediano y en el largo plazo en cuanto al disfrute de un bien jurídico fundamental que es la justicia, que a su vez se ramifica en otros bienes jurídicos fundamentales como, es evidente, la propia seguridad pública y en ocasiones incluso la seguridad nacional, cuestión que podríamos tratar en alguna otra ocasión, pero que tiene que ver evidentemente con un acceso generalizado, pulcro, eficiente, no discriminatorio a la justicia, porque evita muchísimos
incentivos perversos para atentar tanto contra la seguridad del Estado como contra la seguridad de sus habitantes e incluso de sus transeúntes. Bueno, si lo que queremos es tener sociedades libres de violencia o donde la violencia se vea minimizada, tener sociedades que no estén gastando tantísimo dinero en un sistema penitenciario que por lo demás tampoco a nadie o a casi nadie satisface, y tener sociedades en donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a la dignidad humana, tenemos que ponernos a trabajar en formas de acceso a la justicia que aseguren la tutela judicial efectiva. Y eso, desgraciadamente, en sistemas como el nuestro y en general en todos los sistemas de litigio del mundo, pues implica tener acceso a una defensa adecuada. La Constitución en el año 2008 lo estableció de manera muy cabal. Junto con la reforma procesal penal se estableció el derecho fundamental que tenemos todos los habitantes de este país a una defensa adecuada. La traducción que se ha ido dando poco a poco a través de precedentes judiciales de esta garantía de defensa adecuada es que pues tenemos que tener una abogada, un abogado que sean técnicamente impecables, moralmente irreprochables y que además tengan la eficiencia suficiente para, en la medida de lo posible, ganar nuestro asunto y si no, por lo menos generarnos la menor cantidad de perjuicios posibles derivados de una sentencia, por ejemplo, condenatoria en el orden penal. Pues esto no se da en los árboles, como todos sabemos. Tener ese acceso a un abogado técnica, moralmente irreprochable, pero además que gane asuntos, pues no es fácil, y menos es fácil en oficinas de defensoría de oficio que están colmadas de expedientes que nadie humanamente puede desahogar en plazos como los procesales, que además suelen ser cortos, y en el caso de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, pues son todavía más cortos por ministerio de ley. ¿Cómo le hacemos para asegurar la defensa adecuada? ¿Por qué no hemos platicado de esto? En realidad, cuando nos acercamos a soluciones como la famosa colegiación obligatoria o la colegiación potestativa, pero con incentivos suficientes para que la gente se acerque a ella de manera confiada y de manera entusiasta, o a través del servicio social, o a través de tomarnos muy en serio lo que se hace en términos de reconocimiento de validez oficial de estudios en las universidades y en expedición de cédulas profesionales. ¿Por qué no tratamos este tema? ¿Por qué no nos hemos preocupado lo suficiente para que ocurra lo que sí ocurre en otras profesiones, marcadamente en la médica, en donde por lo menos durante su año de residencia y sus años de servicio social, las y los estudiantes de medicina tienen que acudir a zonas con poco acceso al derecho fundamental a la salud para retribuir a la sociedad lo que han recibido en sus estudios, que además les va a generar, como todos sabemos, y para nadie es un secreto, una muy digna posición, una retribución más que digna en los años venideros. ¿Por qué no pasa eso con las y los abogados? ¿Qué nos parece que no es una institución una finalidad suficientemente poderosa del Estado y en particular del Estado mexicano, el acceso a la justicia? Nos parece que la salud es un bien más importante que la justicia. Yo creo que no nos hemos detenido en la cuestión con la suficiente seriedad en los últimos tiempos, pues por lo menos en el último siglo. No nos hemos preocupado porque, por ejemplo, el servicio social de los abogados funcione efectivamente, que además se traduciría en abogados técnicamente mucho mejores que los que hoy tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque como pasa con los médicos, si te quedas en un hospital de alta especialidad con enfermedades muy controladas en ámbitos urbanos, ¿no?, y lo único que sabes es eso, bueno, pues vas a ser un estupendo cirujano plástico, por ejemplo, ¿no?, o te vas a dedicar de manera muy, muy destacada a curar enfermedades ubicables en las zonas de percentiles socioeconómicos privilegiados, pero cuando tengas que enfrentar una epidemia de cólera o de malaria o de novela de García Márquez, pues no vas a tener la menor idea de qué hacer porque no conoces ni siquiera los trópicos, ¿no? Pues un poco ocurre lo mismo. Serás un estupendo abogado para un asunto de competencia económica o de swaps o del mercado de futuros de Chicago, pero te va a llegar un asunto de cómo cobrar un pagaré, ¿no?, un asunto ejecutivo mercantil, o
de cómo tramitar la causa de alguien que ha sido acusado de homicidio calificado y pues no tendrás la menor idea. Con la gran diferencia de que el médico, hasta donde entiendo, pues no se puede meter a un quirófano impunemente, decir, ay, mira qué interesante, quiero yo conocer lo que es el cólera y me meto ahí nada más para aprender y si se muere el señor, pues ni modo, ¿eh? Nosotros sí. Y para que nadie se sienta aludido, voy a hablar de mi mismo caso, ¿no? Yo nunca en mi vida he litigado. Esa es la verdad. Me he dedicado a los libros, bien o mal, ustedes juzgarán. Doy clases. Pero si el día de mañana quiero experimentar con alguien que está acusado de homicidio calificado, con todas las agravantes de ley, y que le pueden caer 70 años, y me presento, y obviamente me acepta como su defensor, el acusado, y me presento ante el Ministerio Público y después ante el propio tribunal, mi cédula profesional expedida hace ya casi 20 años va a tener la misma validez que la del mejor y más experimentado abogado litigante. Y bueno, si al señor no le cae la horca por impericia de su abogado es porque hemos ya prohibido la pena de muerte en el país, ¿no? Pero lo más seguro es que yo tuviera que cargar con la vida, o por lo menos con la libertad de este señor, el resto de mis días. Hay ahí un pésimo diseño institucional. Hay un pésimo diseño para el acceso a la justicia en lo que se refiere a la defensa adecuada. Yo no digo que la colegiación obligatoria o el turno de oficio o el listado ante los tribunales o el modelo anglosajón del Judicare, que es también interesante, aunque tiene los problemas de toda mutualidad, de todo seguro, de cualquier tipo, ¿no? Que son problemas precisamente de financiamiento y problemas de utilización del modelo por quien no lo necesita, lo que siempre se ha dicho de los subsidios públicos, por ejemplo, en los modelos de Judicare públicos. Yo no digo que haya ningún sistema perfecto. Lo que sí digo es que, como ocurrió en 2008, lo que tenemos es tan malo o tan suficientemente malo, tan suficientemente ineficaz para garantizar el acceso a la justicia y por lo tanto tan discriminatorio y tan inconstitucional a partir del artículo 1 constitucional, que nos lo tenemos que replantear urgentemente, en el corto plazo. Que la agenda, los objetivos de la agenda post-2015, pues quizá nos den 15 años, pero quizá no tengamos tanto tiempo en el caso concretísimo del acceso a la justicia. Que si la colegiación obligatoria y sobre todo su instrumentación particular, por ejemplo, si vamos a tener un colegio de abogadas por cada partido judicial o un colegio de abogadas y abogados por cada estado de la federación o uno por cada ciudad importante o uno por municipio o uno nacional, bueno, si estas cosas no las podemos aterrizar y no sabemos en qué van a terminar, no digo que debamos casarnos con ellas, ¿no? Por supuesto que no, podemos plantearnos otro tipo de modelos de certificación de las capacidades, también de instrumentación de mecanismos de constatación de las calidades éticas de las y los abogados, defensores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo tenemos que plantear. La garantía de defensa adecuada no puede quedar simple y llanamente como algo establecido en la ley constitucional, que además implicará que en cada audiencia, cuando el juez, como ya ha ocurrido y ya tenemos precedentes, se dé cuenta de que está frente a un abogado que no tiene la pericia suficiente para defender la causa de su cliente, lo sustituya por un abogado de oficio, ¿no? No nos podemos contentar con esa solución, aunque es una solución y aunque atiende a un modelo procesal interesante, que es el chileno y que también tiene muchas raíces de carácter anglosajón, porque simple y llanamente, como ha quedado claro, la defensoría de oficio no se da abasto en nuestro país, la defensoría pública. Ni en el orden local, ni con aquella escalofriante cifra con la que comenzaba yo en el orden federal en materia de amparo, y particularmente en lo más delicado de todo, que es la materia penal. Ha habido una serie de soluciones que se han propuesto, por ejemplo, la solución colombiana de convertir a la Defensoría del Pueblo, entre nosotros, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, en organismos que a su vez, aparte de verter las recomendaciones que todos conocemos, se hagan cargo de la Defensoría Pública y de oficio, pues otro modelo que podríamos explorar. Y bueno, pues estos que les acabo de mencionar desde el punto de vista del análisis económico, pero también desde el punto de vista del diseño institucional.
Turno de oficio. ¿Cómo funciona el español y cómo pretende asegurar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia? Bueno, pues funciona de manera muy interesante. Si tú quieres litigar en un partido judicial, te inscribes en el colegio, hay colegiación obligatoria en España, y el colegio cada 5 años, cada quinquenio, va a certificar tus capacidades, pero también va a hacer un recuento de aquellas veces en que estuviste a disposición del propio colegio para llevar los casos del turno de oficio. ¿Cuántos casos llevaste? Y también, en términos de eficiencia, ¿cuántos ganaste? Es decir, ¿qué tan buen abogado de oficio, abogado gratuito, has llegado a ser? Bueno, esto ha abierto muchísimas posibilidades para un acceso un poquito más efectivo, no es Alemania, ni es Escandinavia, ni son los Países Bajos, pero un poquito más efectivo a la justicia que el que tenemos en América Latina, por ejemplo. Problemas del orden político, que todos hay que mencionarlos. Pues en España se han tratado de minimizar estos problemas con colegios muy localizados en villas, ciudades pequeñas, partidos judiciales, que no acumulen un poder tal que luego vayan a poder desafiar a las potestades judiciales o administrativo-ministeriales del Estado español, ¿no? Y eso más o menos ha funcionado. En la Federación Brasileña, por ejemplo, pues hay un colegio nacional de abogados, hay colegiación obligatoria, reúne a los diversos colegios regionales, y esta es una institución poderosísima, a tal grado que muchas veces ponen en entredicho las decisiones que se toman desde sede incluso legislativa brasileña. Bueno, yo creo que esos son excesos. Hace tiempo que acabamos con el corporativismo, por lo menos en México, y quizá no sería muy deseable volver a eso. Pero de que necesitamos instituciones que se hagan cargo del acceso a la justicia en términos igualitarios y de la certificación de las calidades de los operadores jurídicos, no me cabe la menor duda. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que la presunción de inocencia, también un principio que necesitamos aterrizar cada vez más, y no solo en el orden penal, pero fundamentalmente en el orden penal constitucional en nuestro país, realmente prevalezca como lo que es, como una garantía fundamental, basificante de la operación del Estado mexicano? ¿Cómo le hacemos realmente para que la carga de la prueba esté del lado del aparato ministerial y probatorio estatal y no del lado de la defensa? Pues la única forma para conseguir esto es tener defensoras y defensores adecuadamente dotados para la garantía efectiva de los derechos de los procesados. De otra forma, lo que va a seguir ocurriendo es que se va a tener que suplir la deficiencia de las quejas, como una y otra vez sucede en los tribunales, no solo locales, sino también federales de nuestro país, porque es la única forma de asegurar hasta cierto punto la presunción de inocencia. Si tu abogado no sabe lo que está haciendo, pues lo más seguro, como en el ejemplo que ponía de un servidor, lo más seguro es que no solo no se presuma tu inocencia, sino que el partido, como ha dicho Miguel Sarre, a quien citábamos hace rato, el partido de fútbol comience América 0, León 5, ¿no? Como sería por lo demás muy deseable en el caso concreto del partido de fútbol, pero no deseable desde luego en un entorno de justicia igualitaria. La presunción de inocencia tiene que ver con condiciones materiales, no simplemente con su enunciación. La presunción de inocencia es una cuestión probatoria. Y si los organismos de defensa, públicos o privados, no están suficientemente capacitados para que esta cuestión probatoria realmente revierta en una carga para el aparato estatal, realmente conecte directamente con la dignidad humana, a veces nos parece que los textos constitucionales y los principios y valores constitucionales no están entrelazados entre sí, pero desde luego que sí. El quinto párrafo del artículo primero constitucional en cuanto a la prohibición de toda discriminación por causas de dignidad humana tiene que ver con el artículo 20 en materia de presunción de inocencia. Somos inocentes hasta que se demuestre fuera de toda duda razonable lo contrario, precisamente porque nadie nos puede discriminar, porque somos dignos de la calidad humana, siempre. Conforme se va acreditando nuestra culpabilidad en un proceso penal, no dejamos de ser dignos de un tratamiento humano, pero sí que la carga de la prueba va matizándose, pues porque se está probando ya, y más allá de la duda, que cometimos un acto ilícito. Cierto, somos dignos de ser considerados inocentes precisamente porque somos hijos de hombre y de mujer, es decir, porque somos seres humanos, así de sencillo. El día
en que sostengamos que un culpable, además un culpable ex ante, más antes de que se presenten las pruebas y que se presente la convicción, ya no es digno de un tratamiento humano, pues ese día desmontamos todo nuestro Estado constitucional y mejor nos vamos a cosas más interesantes y más importantes que ello, ¿no? Imagínense ustedes, pues ya no tendría caso ni razón de ser la propia Constitución de la República. Por eso la agenda establece metas pues concretas, pero que hay que aterrizar todavía más. Y a mí lo que me gustaría dejar en esta tarde para la reflexión del foro es precisamente eso. ¿Qué políticas públicas pueden llevar a la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles para que quede garantizado el Estado de Derecho y el acceso público a la justicia, el acceso no discriminatorio y el acceso igualitario a la justicia? Colegiación obligatoria, colegiación potestativa, turno de oficio ante los tribunales, seguros de acceso a la justicia, como ocurre en Estados Unidos, subsidios para el pago de la asistencia jurídica gratuita, como también ocurre en países del entorno anglosajón, ¿no? Certificación de las capacidades adecuadas de los defensores públicos y privados, ¿no? Y último punto, y ya prometo no aburrirlos más, cómo garantizamos la calidad de los servicios forenses, de los servicios periciales. Porque no solo se trata de una garantía efectiva de un trabajo de estrategia jurídica muy sólido, técnicamente impecable, que lleve a una sentencia absolutoria en este caso, sino que se trata de tener también del lado de los justiciables los mejores, más independientes, más autónomos y más imparciales servicios periciales que podamos tener. La cuestión tampoco es nada sencilla, pero el acceso a la justicia se juega mucho ahí. Y digo que no es sencilla porque el TEP, volvemos a lo que los economistas señalan, la cuestión de equidad y la de eficiencia vuelven a aparecer en una aparente tensión. Si yo realmente quiero justicia para todos, pues lo que voy a pretender es que los servicios periciales que estén al servicio del Ministerio Público, por mejor decir, del más público de los ministerios, del más social de los ministerios, que es el Ministerio Fiscal, pues que tengan los mejores servicios periciales en contraste con los servicios que pudiera tener el victimario o quien haya cometido un delito. Esto es contrario a lo que el texto constitucional quiere y contrario a lo que el artículo 20 en particular sostiene en materia de igualdad de armas. No, de alguna forma, y sale carísimo, tenemos que asegurar servicios periciales intachables, servicios forenses que sirvan igualmente a las dos partes en conflicto, y más en un sistema como el nuestro, un sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial, donde la prueba científica, donde la prueba pericial está alcanzando la relevancia enorme que tiene en sistemas constitucionales de procesamiento de las causas criminales, donde la confesión, por supuesto la confesión arrancada por medios non santos, ha dejado de ser la prueba reina para dejar su lugar cada vez más a la prueba pericial, a la prueba científica, a la prueba comprobable por la vía de la experiencia de esos testigos privilegiados en razón de su saber, que son las y los peritos. Bueno, ¿cómo le hacemos para que los servicios periciales estén también al servicio de los justiciables y al servicio de la dignidad humana? No es una cuestión de fácil solución porque implica también una cuestión presupuestaria importantísima, pero pues de urgente análisis por parte de los diseñadores, pero también de los instrumentadores de la política pública. Y ahora sí, último, lo prometo, ¿no? El acceso a la justicia en los centros de reclusión y en particular en los centros penitenciarios. En México, como ha dicho el profesor Niels Bohr es el de la física cuántica. Bueno, y eso, si a esto no le entiendo, a la física cuántica menos, ¿no? El profesor de Oslo, Niels Christie, ha señalado una otra estadística que debe ponernos a pensar de manera muy grave y muy urgente. Hay 4 grandes países carcelarios en el mundo, que son, en este orden, los Estados Unidos, con mucha diferencia, por cierto, la Federación Rusa, la República Federativa del Brasil y
la República Mexicana. De estos 4 países, grandes países con población carcelaria, México tiene la característica de que es el país que más población en prisión preventiva posee, de los 4. Un 40% más o menos, quizá según algunas estadísticas más, de los internos están esperando su sentencia. De esto se ha hablado muchísimo en términos de presunción de inocencia, no me voy a meter en eso, sí me voy a meter en lo que tiene que ver con el aseguramiento y la garantía efectiva de la dignidad humana. Si nos ponemos a pensar eso y nos ponemos a considerar lo que esta Cámara va a resolver, entiendo que en las próximas semanas, en términos de ley de ejecución de sanciones, nos va a quedar muy claro que necesitamos un debido proceso también para la población de internos, reclusos o condenados. Este debido procesamiento de sus causas implica no solamente las condiciones materiales de reclusión, lo cual es apenas lógico, ¿no? Que tengan un lugar para dormir, que coman con dignidad, que puedan tener acceso, si así lo quieren, al trabajo, al esparcimiento, todo lo que se quiera, guste y mande. Se ha dicho, y se ha dicho con verdad desde hace muchos siglos, pero conviene recordarlo otra vez, que pues la pena es la privación de la libertad, no la privación de todas las demás características anejas a la dignidad humana, ¿no? Aquí podríamos discutir una serie de medidas disciplinarias, pero no es el caso. El caso es comprender que tienen que tener acceso a la justicia. Eso es lo que la reforma de 2008 y luego la reforma de 2011 y las reformas concatenadas a la ley de amparo han pretendido. También es lo que los tratados internacionales entre nosotros buscan asegurar en materia penitenciaria. Los jueces de ejecución de sanciones no son más que la forma de garantizar el acceso a la justicia para la población interna. Termino con esta reflexión. Si no le aseguramos a los internos que puedan contar con una defensa adecuada para acudir ante los jueces de ejecución, habremos vuelto al paradigma administrativo, es decir, a que las cosas se resuelven en sede meramente administrativa, de organización y de gobierno del centro penitenciario o del centro de reclusión, y no habremos avanzado un ápice en lo que tiene que ver con el debido procesamiento y la dignificación de las causas de las y los internos. Bueno, pues esto es cuanto, y les agradezco mucho, senadora, su atención y desde luego la invitación de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada Michel, sin duda grandes reflexiones que nos deja en su charla, 3 puntos fundamentales: la defensa jurídica adecuada, servicios forenses independientes, autónomos, que por cierto presenté recientemente una iniciativa de reforma constitucional al respecto, y el tema del sistema penitenciario y el respeto al debido proceso de quienes están en este sistema por virtud de un proceso o de una sentencia. Sin duda son retos fundamentales para garantizar un acceso a la justicia en nuestro país, grandes retos que tenemos por delante. Y bueno, pues abriríamos una única ronda de preguntas para quien así desee formularlas, pedirles a quienes pues van a hacer uso de la palabra que sean breves. En cuanto termine esta ronda de preguntas, quienes así deseen hacerlo, vamos a hacerlas de manera continua para que también en una sola exposición el doctor Estrada Michel, si así le parece, dé respuesta a las mismas. Entonces, no sé si alguno de quienes hoy nos acompañan en el auditorio quisiera formular alguna pregunta. Sí, adelante. Sí, gracias. Buen día. Buenas tardes. Me llamo Olimpia Castillo. Mi organización se llama Comunicación y Educación Ambiental. Junto con otras 2 organizaciones en México, estamos promoviendo, no solo en el país, sino con toda una red en América Latina y el Caribe, estamos promoviendo que haya un instrumento regional que garantice en la región el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, que hace precisamente referencia al derecho que se tiene de acceso a la información, a la participación y a la justicia
como requisito indispensable para resolver la problemática ambiental. De hecho, en la sesión anterior la doctora Carmona lo puso como un requisito para poder atender el tema del agua y otros derechos humanos, estos requisitos indispensables. Llevamos un rato trabajando con esta historia. La Secretaría Ejecutiva de todo este proceso es la CEPAL, pero obviamente pasamos por un requisito indispensable, que es la falta de voluntad política en nuestro país, porque si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien hace las negociaciones internacionales, para el caso del cumplimiento en México es la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Y entonces nos encontramos en esta vorágine de hay un documento, no lo quieren llamar ni siquiera documento cero, y precisamente es en el tema de justicia donde más bemoles estamos, o más prietitos en el arroz le están encontrando, ¿no? Entonces, aquí sería, mi pregunta es, ¿qué tanto la Comisión de Justicia del Senado pudiera involucrarse en esta historia? Porque realmente este instrumento nos abriría las puertas para resolver otros problemas que nos llevarían a una real gobernanza ambiental, la solución de muchos problemas socioambientales, y pues que hace falta justamente voluntad política para lograrlo en el país. Y bueno, en un momento dado, si el doctor Rafael quisiera conocer este documento y pudiera dar su opinión sobre qué tanto México tiene la capacidad para poder ser partícipe de este instrumento y que no haya tantas objeciones al respecto. Gracias. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo soy Fernanda Tena, soy criminóloga, por lo que el tema me apasiona mucho. Y sobre el sistema de pericial, yo sí creo que es importante que cualquier tipo de policía, cualquier funcionario público en el tema de justicia sepa realmente sobre las leyes y temas forenses. Muchas veces me ha tocado ver que, no sé, un accidente de tránsito y los policías simplemente no acordonan la zona, o sea, no protegen la zona y se ponen a comer tacos. Entonces, y por otra parte, tampoco es fácil encontrar la vocación de la gente que quiera dedicarse a este tema. En México apenas están implementando las primeras licenciaturas en temas de criminología y criminalística. La UNAM apenas acaba hace un par de años de implementar la medicina forense. Solo la tenía como una materia en la carrera de medicina. Y finalmente creo que pues, estamos un poquito lentos en ese tema, porque para el nivel de inseguridad que hay en el país, sí es importante que todos estén realmente preparados. Por otro lado, me gustaría saber cuál es su postura acerca de este tema de los juicios orales que se está proponiendo aquí en México. Yo creo que eso puede ayudar a hacer más eficiente el sistema, como creo que ha funcionado en Chile, tengo entendido. Gracias. Gracias. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy Teresa Pérez Vázquez. Soy defensora de derechos humanos también. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Rafael, que me parece espléndida su exposición, que aun cuando usted esté en el ámbito como más teórico y metodológico, me parece valiosísima su aportación. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, en términos del acceso a la justicia, creo que tenemos un grave problema con todo el ámbito que tiene que ver con los magistrados, con los jueces, con las juezas. Y quisiera pedirle una recomendación de cómo podemos ir avanzando desde la sociedad civil organizada para estimular cambios en este sector, ¿no? En alguna reunión platicábamos con una jueza y les decíamos que bueno, que nosotros no veíamos otra cuestión más que una sanción,
Y bueno, ella realmente se alteró y dijo, pero ¿cómo es posible que haya una sanción a nosotros que hacemos este tipo de trabajo? Entonces, lo que yo creo que está sobre la mesa es sí una visión muy retrógrada en términos del abuso de poder o del ejercicio de poder, ¿no? Desde ese lugar va mi pregunta, doctor Rafael. ¿Cómo abonamos a ir cambiando usted le llama diseño institucional? A mí me parece un punto sumamente importante, sobre todo ahora en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Creo que es un tema que tenemos sobre la mesa como focos rojos. Gracias. Muchas gracias. No sé si hubiese alguna otra. Adelante. Voy a salirme un poquito de la línea de lo que nos expuso el doctor Rafael, pero considero que como tal, en esta mesa que se está hablando del objetivo 16, de los objetivos de desarrollo sostenible, pues es el más adecuado para mi recomendación más que nada. El objetivo 16 dice que se basa en la promoción de sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible. Entonces me gustaría comentarles un poco. Bueno, yo soy Jacqueline Rivera, soy estudiante de maestría de Ciencias del Mar, un poco alejado a este tema, pero existe un cuarto de la población mexicana son jóvenes, son alrededor de 30 millones de jóvenes en México. Y a pesar de eso, no veo representatividad dentro de ninguno de los órganos de toma de decisiones ni de los foros de intercambio de conocimiento nacional de este sector tan grande y representativo estadísticamente de la población. Entonces, más que nada, mi recomendación es hacia eso, hablando de desarrollo sostenible, hablando de que existen varias ONGs interesadas en absolutamente todos los temas que dan lugar a este sector que es la juventud. Me gustaría más que todo recomendar que exista participación y que exista representatividad en este tipo de foros, en los órganos de toma de decisiones de la nación, pues para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hubiese alguna otra. Adelante. Gracias. Bien, mi nombre es Tamara Quiroz Guzmán y me encanta el tema porque lo llevo en la sangre. Bueno, mi primo hermano de mi abuelo era el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, que de alguna otra manera creía en la readaptación y en las leyes, ¿verdad?, para la transformación del criminal y el criminalístico. Yo observo aquí que está faltando normar también con equidad, con igualdad, a los que después salen de los cerezos para incorporarse a la sociedad. Su servidora tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto de desarrollo penitenciario en mi localidad, Ciudad Delicia, Chihuahua, y observábamos que regresaban al penal porque la sociedad no incorporaba para darles fuente de empleo. Entonces sí es muy importante atender esto de una línea transversal y no quedarnos solamente en la parte de la defensoría. Importante también es en la cuestión ambiental el considerar el ecocidio. La propuesta para el ponente sería cómo observa él desde su experiencia académica y de lo que tiene acceso a la información, que estas dos cosas puedan ser viables en el mediano o corto plazo. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra... adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Rafael Estrada. El tema que usted mencionó respecto a colegiación, aquí en el Senado se han presentado diversas iniciativas, sin embargo algunos sectores no están muy convencidos. ¿Qué opina usted para fortalecer esta idea de la colegiación? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues entonces le cederíamos la palabra al doctor Rafael Estrada Mitchell para que diera las respuestas a esta ronda de inquietudes y cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Para la maestra Castillo, el instrumento regional principio 10 de la Declaración de Ríos, si la entendí bien, acceso a información y justicia en materia ambiental. Con mucho gusto me gustaría tener acceso al documento. Para usted y para todas las y los aquí presentes, les hago
partícipes de un bien público, no sé qué tan bueno sea, pero es un bien público porque lo paga el erario público, que es mi correo electrónico, rafael.estrada@inacipe.gov.mx. A mí me gustaría mucho conocer el documento, creo que lo que usted señala es importantísimo. No hay acceso a la justicia sin acceso a la información, también sin protección efectiva de los datos personales, por supuesto, pero sin acceso a la información relevante de carácter público en materia ambiental y en otras muchas materias, porque simple y llanamente, pues la justicia es, entre otras cosas, rendición de cuentas. Si no tenemos posibilidad de hacernos llegar la información relevante para deslindar responsabilidades, es como si no hubiera justicia. Como dice San Pablo, ¿no? Creo que a los Corintios, yo podría tener toda la fe del mundo, ¿no? Hablar todas las lenguas imaginables, poseer una esperanza tal que moviera las montañas. Si no tengo caridad, de nada vale. Lo mismo, si no tengo información, pues está muy bonita la estrategia jurídica y el diseño procesal e institucional. Es como si no pudiera yo hacer valer nada. Coincido plenamente con usted y si me hace el honor de hacerme llegar el documento, lo comentaré con mucho gusto. Doña Fernanda Tena, me da mucho gusto ver su entusiasmo, ¿no?, por estos temas, me parecen de la mayor relevancia y qué bueno que la juventud esté preocupada por ellos, ¿no? Que todos los operadores sepan, jurídicos y procesales, tengan conocimiento de los temas forenses. Esto es fundamental. Se refería también usted a la reforma de 2008. Yo sí creo que contiene, claro, hay que instrumentarla bien, como estamos procurando hacerlo, pero contiene una serie de incentivos que el sistema mixto con acentos inquisitoriales no tenía para, entre otras cosas, que la ciencia entre en la magnitud de enorme relevancia que le corresponde dentro del proceso penal, para establecer un diálogo muy fructífero entre ciencia, ciencias duras, exactas incluso, y derecho y proceso penal. Se refería usted al aseguramiento del lugar de los hechos, a la cadena de custodia, ¿no? Por supuesto, es increíble que los operadores jurídicos, incluso los de primer contacto, no tengan conciencia todavía de esto. Debemos redoblar esfuerzos, el INACIPE está tratando de hacerlo, la Procuraduría General de la República también, el sistema de coordinación para la instrumentación de la reforma una y otra vez insiste en el punto. Deberíamos tener algo tan sencillo como un checklisten, ¿no?, dicen los alemanes. A ver, hiciste esto, en el primer contacto hiciste el otro, aseguraste así, la cadena de custodia está garantizada, no hay contaminación de las pruebas y datos relevantes, perfecto, ya tenemos una base sobre la cual comenzar el desarrollo de la causa, una base sólida, científica, que nos puede llevar, solo nos puede, a través de un correcto procesamiento y una adecuada estrategia jurídica, y sí, estrictamente jurídica, a una solución que nos pueda tener contentos como una solución justa. Pero voy a su tema, y creo que desde la atalaya de la titularidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales se puede decir, si no con autoridad, porque esa se gana por conocimiento, sí con cierto conocimiento de causa, ¿no? La expedición de cédulas para profesionistas en materia pericial y en materia forense, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace muchísimo tiempo, y gracias por gracias ante todo al magisterio de don Alfonso Quirós Cuarón y de sus discípulos, ¿no? Acabamos de homenajear a uno que es probablemente el mejor perito de México, afortunadamente todavía entre nosotros, que es don Rafael Moreno González, ¿no?, en el INACIPE. Pero lo que nosotros tenemos es una especialidad en criminalística y una maestría en criminalística. También hay tesis doctorales que se desarrollan en esa materia forense en general. Bueno, se obtienen cédulas profesionales, especialista en criminalística. Yo le pregunto a usted, que conoce mucho mejor el tema que yo, doña Fernanda, si yo tengo una cédula de especialista o maestro en criminalística, pero mi especialidad es la medicina forense a la que usted se refería o la balística, ¿puedo válidamente presentarme ante un tribunal a desahogar un dictamen pericial contable? Es que aquí hay, como decía la senadora y como establece en su iniciativa de ley que nos ha recordado, ¿no? Bueno, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Nadie puede ser perito en todo. Sí, tenemos que ver cómo estamos validando esos estudios forenses, ¿no? Tenemos muy buenas oportunidades. El doctor Graue, recientemente electo rector de la universidad,
fue el promotor desde su sitial de director de la Facultad de Medicina de la carrera, que nos tiene muy entusiasmados. Si me lo permite usted, me permite el comercial, ayudamos o procuramos ayudar desde el INACIPE. Estamos muy entusiasmados con esa carrera de licenciado o licenciada en ciencias forenses, porque le va a dar al operador una visión muy general, pero muy atinada de lo que implica la prueba pericial, de lo que implica elaborar un dictamen y defenderlo ante un tribunal, de manera oral, que tampoco es fácil, ¿no?, salirse del laboratorio para defender esto. Bueno, sí, pero esa visión general tiene que estar concatenada con el reconocimiento de las diversas especialidades, y me refiero no solo a peritos profesionales, sino también a peritos técnicos. Entonces, estamos ante un muy entusiasmante panorama. Tiene usted razón, la reforma de 2008 nos permite establecer este tipo de incentivos para la eficiencia, positivos, pero hay que instrumentarla adecuadamente. Si no, puede ser incluso peor que lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, y el partido no solo comenzar 5-0 en favor del Ministerio Público, sino que sea un partido que nunca gane nadie, ¿no?, donde todos sean perdedores, es decir, una suma negativa, lo cual es el peor de los mundos imaginables, ¿no? A doña Teresa Pérez Vázquez, muchísimas gracias por sus consideraciones. Es un grave problema, si le entendí bien, el que los jueces y los magistrados no hayan sido lo suficientemente permeables a los cambios que les exige no solo el nuevo sistema de justicia penal, sino en general el nuevo acercamiento a nuestra forma de razonar el derecho, ¿no? ¿Y qué se podría hacer? Sanciones. Bueno, pues sí, por supuesto. O sea, el tema, como todos los grandes temas públicos, es un tema muchas veces de impunidad, ¿no? Pero yo no creo que siempre se cometan conductas ilícitas o incluso delictivas desde la sede del juzgador. Lo que pasa es que, para serle muy sincero, y usted debe saberlo desde su sitial de defensora de derechos humanos todavía mejor que yo, no estamos formados, me refiero a las generaciones del último siglo XX, principios del siglo XXI, la verdad es que no recibimos en las facultades, desde luego no en las de Derecho, una formación que nos permita abrir nuestros esquemas mentales para superar el paradigma legalista al que se refería Rabasa, como ha quedado dicho desde hace 100 años. La verdad es que todavía estamos pensando en la exacta aplicación de la ley como si esto fuera posible. Es deseable que los principios que informan a la legalidad se cumplan, y que se cumplan de manera eficiente y de manera porcentualmente muy generalizada. Pero no basta con eso. Tenemos que tener hoy por hoy una concepción mucho más material de la justicia. Y nuestra pirámide normativa, esta que nos enseñaban desde el primer año de la carrera, ya quedó superada. Ya no es una cuestión de jerarquía de normas, o no solo es una cuestión de jerarquía de normas, sino que es una cuestión de buscar ahí, como dice el artículo primero, no nos referimos a eso en esta charla, pero es importantísimo, ahí donde esté, levantando la piedra que se tenga que levantar, en un ordenamiento internacional, pero también en un reglamento de tránsito municipal, la solución que de manera más cabal, más amplia, proteja los derechos fundamentales de las y los gobernados. Y no es una cuestión fácil, porque la pirámide normativa nos permitía, hasta cierto punto, y conectando con lo que mencionaba la licenciada Fernanda, nos permite abstraernos del entorno, ¿no? Que perezca la realidad, pero se salve el principio legal, ¿no? Sí, yo estoy cumpliendo con la ley, mira, artículo 14 y 16 constitucional, a mí que me revisen, no cabe ninguna sanción. Oye, pero ¿y los hechos, no? ¿Dónde queda la justicia material en eso? ¿Por qué no buscaste la solución que de manera más amplia protegiera, la solución pro persona, o la solución, quinto párrafo, pro dignitate? ¿No? Porque nada me obligaba a hacerlo. Y eso lo pueden decir jueces, pero también todos los operadores jurídicos, ¿no? Hoy ya no tenemos ese pretexto. Hoy ya no podemos poner la pirámide normativa de pretexto para no cumplir con nuestras obligaciones para los derechos humanos y en general hacia la justicia y el acceso cabal a la justicia y la no discriminación. ¿Por qué no? Pues porque el propio artículo primero dice que todas las y los servidores públicos tenemos la obligación de promover, garantizar, respetar los derechos humanos, ¿no? Y si eso es así, pues cada que yo me enfrente a un derecho que sea universal, inenajenable, indisponible, incondicionado, ¿no?, fundamental para la convivencia, un derecho humano, como usted sabe mejor que yo, pues tengo que darle la interpretación más amplia para su protección efectiva, esté donde esté, en un protocolo firmado en Río, o firmado en Estambul, o firmado en
en la Conchinchina o en un reglamento de tránsito, porque lo demás sería discriminar. Si no busco la solución más pro persona, estoy discriminando negativamente a alguien. Y para eso, contestando ahora sí, lo prometo, directamente su pregunta, no estamos formadas las y los operadores jurídicos, no nos enseñaron eso, nos enseñaron a recitar la Constitución, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos y a ubicarlo dentro de la jerarquía normativa. Eso es muy bueno técnicamente, pero no es suficiente para la justicia material, que no solo queremos, pues esto no es cuestión de deseos, no solo queremos, nos los impone el texto constitucional y también las obligaciones internacionales del Estado mexicano, por cierto, ¿no? Si la dignidad humana es la razón de Estado en México, tenemos que buscar la solución más dignificante ahí donde esté. Nuestro razonamiento tiene que ser cada vez más plural, el pluralismo jurídico, cada vez menos monista y cada vez más horizontal, cada vez menos piramidal. Y esto es un reto enorme, enorme. Licenciada Rivera, la inclusión de los jóvenes en este tipo de foros. Ya me dijo usted viejito, ¿no? Y tendrá razón. Bueno, no quiero yo reverdecer laureles, pero tiene toda la razón. La visión juvenil, entre otras cosas, por lo que le decía yo a la maestra, es la única forma de tener nuevas mentalidades abiertas a los nuevos retos de la nueva estructura, no solo normativa, sino también principialista del Estado mexicano. Y no es fácil, ¿no? Aquí hay un jurista jovenazo, ¿no?, que es el doctor Nava, ¿no?, que de esto el otro día fue al INACIPE a darnos una cátedra estupenda. Bueno, pues sí, ahí están los jóvenes, están incluidos, tienen que estar más incluidos, sí, tienen que tomar más decisiones también. Ahora, la voz de la experiencia, esa sí es insustituible, ¿no? Permítame defender mis canas un poquito. Me da mucha emoción que esté aquí un familiar de don Alfonso Quirós Cuarón, doña Tamara, ¿no? El auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales lleva el nombre del ilustre criminalista y criminólogo, maestro de criminalistas y criminólogos chihuahuenses, ¿no? Y sí, por supuesto que don Alfonso se preocupó porque los servicios forenses estuvieran, como en la iniciativa de la senadora Pilar Ortega, estuvieran al servicio de la justicia, no al servicio de probar una u otra posición, sino al servicio de la justicia efectiva y del acceso a la misma. Esto es importantísimo, ¿no? Don Alfonso, como usted sabe, se dedicó prácticamente toda su vida a formar buenos criminalistas y criminólogos, pero también a resolver casos muy espinosos, ¿no? Es célebre el del asesinato de León Trotsky. Y siempre decía don Alfonso, y lo dicen sus discípulos, si se recibe una consigna a la hora de desahogar un dictamen pericial, ¿no?, es como si ese dictamen pericial no existiera. No sirve de nada, nada más gastamos dinero inútilmente, porque la ciencia no puede estar sujeta ni a capricho, ni a consigna, ni a intereses de grupos, ni a nada más que a la verdad, ¿no? Bueno, la Sociedad Mexicana de la Asociación Academia Mexicana de Criminalística lleva precisamente ese lema en el escudo, ¿no? Verdad y justicia. Pues sí, no hay de otra. Para eso está la ciencia, al servicio de los diseños procesales e institucionales. La inclusión de la población tras su internamiento carcelario, pues ese es el gran tema. Simplemente decirle, aunque me voy a ver muy normativista, lo que he estado diciendo hasta el cansancio durante esta interminable tarde, que para ustedes probablemente sea una tortura prohibida por la Constitución, ¿no? Está prohibido por el artículo 5º constitucional, ¿no? Las cartas de no antecedentes penales para obtener un trabajo y todo esto que pudiera parecer hasta un herraje como de ganado, ¿no? De tú estuviste en la cárcel, ¿no? Incluso en prisión preventiva, ¿no? Y ya nadie te da un trabajo, pues es una cosa tajantemente prohibida por el 5º párrafo del artículo 1º constitucional. Esa discriminación está perfectamente prohibida por nuestro Estado constitucional. Hayas o no sido condenado, tienes que tener acceso a los bienes públicos. Claro, esto desde la perspectiva normativa, valorativa, axiológica, principialista, se dice muy fácil. No es tan sencillo obligar a alguien a que invierta su dinero en contratar a alguien que en el pasado falló por X o Z razón, ¿no? No es tan sencillo, pero en eso nos jugamos el futuro todo de nuestro sistema constitucional. Ha dicho el profesor Roxin, y ha dicho bien,
que el sistema penitenciario es el sismógrafo del Estado constitucional. Donde funcionan las cárceles, decía Nelson Mandela, creo, ¿no? Ahí nos damos cuenta de un sistema constitucional de libertades, de igualdad, de fraternidad, que funciona, ¿no? Donde no funcionan los sistemas carcelarios, estamos ante gravísimos problemas. Y precisamente la cuestión es que se nos olvida la población interna y luego qué hacemos con ella a la hora en que supuestamente la reinsertamos como manda el texto constitucional. Bueno, de esto hay mil y una anécdotas tremendas, ¿no? Recientemente fue liberado después de 35 años, muchos de ellos pasados en las Islas Marías, un personaje arquetípico de las cárceles mexicanas, en particular de la penitenciaría de Santa Marta, que era el famoso Guama, ¿no? Tuve oportunidad de acompañarlo en el avión que lo trajo de regreso de las Islas Marías hacia Toluca, y yo pensaba, bueno, además de que era una persona encantadora, y que pues uno ha leído desde los escritos de Juan Pablo de Tavira, pasando por don Antonio Sánchez Galindo, todo el mundo ha hablado del Guama, ¿no? Pensaba, ¿qué será la vida de este señor, ¿no? Y este ejemplo de vida que daba al final, que lo único que quería era llegar a su Ciudad de México, después de no haberla visto en 35 años, a morir en ella, ¿no? Y decía, quiero bailar un danzón con mi gente y después me quiero morir en México. En concreto, creo que en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos. ¿Qué sentirá después de 35 años y de haber pasado muy buena parte de esos años en las Islas Marías, de ver esta ciudad, ¿no? ¿Cómo habrá cambiado para él? ¿Y qué sentido tendrá la libertad, la dignidad humana? ¿Qué tanto funcionó o no el sistema penitenciario para reinsertarlo? Bueno, solo la historia nos lo dirá, ¿no? Lo cierto es que el Guama, decían los criminólogos, decía Juan Pablo de Tavira en concreto, no sabía vivir fuera de la cárcel. Si cumplía su condena, ¿no? O si era liberado por falta de elementos, él buscaba cómo entrar, cómo reingresar a la cárcel, ya sea volviendo a cometer un delito o poniéndose en el lugar, fingiendo haber cometido un delito que él no había cometido, ¿no? Los famosos sustitutos, ¿no? Porque su vida estaba ahí. Bueno, eso es algo que en un Estado constitucional y democrático de derecho no se puede permitir, ¿no? Y lo que dice el señor, las iniciativas de colegiación. Bueno, sobre esto no tengo una posición, le confieso, muy definida, ¿no? Me parece que podría avanzarse bastante en la colegiación obligatoria o en la colegiación potestativa con certificación de las capacidades de las y los abogados y en general de una serie de profesiones que requieren de ese control de calidad. Pero lo que yo quisiera dejar claro es que me parece que el tema no se puede reducir, desde luego no a clubes sociales, lo cual sería ya trivializar el tema. Se ha pretendido trivializar desde ciertas atalayas, ¿no? O sea, sí se reivindican, muchas asociaciones con lujo de frivolidad reivindican su derecho a controlar la socialité de los abogados. Bueno, eso ya creo que no necesitamos ni discutirlo usted y yo, ¿no? Pero tampoco puede reducirse al control técnico, estrictamente técnico, o control ético de las y los abogados y en general de los operadores jurídicos o auxiliares de la justicia. No solo es un tema de control en lo individual, de cómo se comportan y qué tan bien lo hacen en el foro. Me parece que también hay un tema de aportación al Estado social y democrático de derecho y que ese tema pasa por ver cómo le hacemos para que los colegios o los profesionistas en lo individual aporten a la asistencia jurídica gratuita y a la tutela judicial efectiva. Sin eso, creo que estamos discutiendo cosas más o menos triviales y sin importancia, ¿no? O con importancia relativa, porque no se nos olvide, el derecho fundamental es, conforme a la agenda y conforme a nuestro orden constitucional y convencional, el acceso a la justicia y la defensa adecuada, no solo el control de las calidades éticas y profesionales. Y bueno, como en todas las soluciones de política pública, ningún camino es el único bueno y es más, ningún camino es excelente. La formación de estamentos privilegiados, como pretendía yo mostrar en el caso de Brasil, no parece la solución. No en balde, el colegio más antiguo de abogados de América, que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, ¿no? Fue, durante la época de la República Restaurada, fue, si no desarmado, por lo menos sí destituido de su capacidad de colegiación obligatoria de un nivel nacional, por alguien que había sido su presidente. O sea, un expresidente del colegio acabó con la colegiación obligatoria. ¿Qué expresidente? Pues un expresidente liberal, don Sebastián Lerdo de Tejada, y estaba en la lógica de la República Restaurada. Tengo
un estamento privilegiado de abogados que además opera en contra del acceso efectivo de las mayorías a la justicia, pues lo que hago es acabar con la colegiación obligatoria. Claro, en la mentalidad de la época, pues estaba perfectamente justificado, desmonto un estamento privilegiado, ¿no? Andando el tiempo, lo que ocurrió es que tampoco se aseguró el acceso a la justicia por falta, esto hay que decirlo en alta y clara voz, por falta de conciencia por parte de los profesionistas de nuestra labor, de la función social evidente que tiene nuestra labor al servicio de la justicia, ¿no? Todo queda en un juramento muy bonito el día que nos recibimos y tan se acabó, ¿no? Yo francamente no me explico cómo gente que se ha dedicado toda su vida a enriquecerse de manera descarada, no digo que de manera injusta ni deshonesta, pero sí de manera descarada, en un país con los problemas de pobreza y de exclusión que tiene el nuestro, no veo cómo es posible que hoy por hoy se pongan a pontificar en contra del deber pro bono, pro equitate y pro justicia que tenemos las y los abogados. Me parece el grado máximo del cinismo, perdóneme que lo ponga en esos términos tan duros, ¿no? Y bueno, pues ni modo, así estamos. En conclusión, yo no sé si obligatoria o no, pero sí sé que sería muy bueno tener mecanismos de control, no solo de la eficacia, no solo de la ética, sino también de la conciencia social de los operadores jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada Michel por por compartirnos estas ideas que son tan importantes justo en esta construcción de las conclusiones sobre esta agenda de desarrollo sostenible. Solamente yo quisiera hacer un par de anuncios, comentarle también a la maestra Castillo que con mucho gusto transmitimos esta inquietud y yo creo que no habrá ningún problema para que la Comisión de Justicia pueda recibir a su organización para el planteamiento sobre esta problemática sobre comunicación, acceso a la información en materia ambiental. Aquí está también el secretario técnico de la comisión, el doctor Luis Felipe Nava, y con mucho gusto pues le transmitimos al presidente de la comisión esta inquietud. Y solamente pues despedir a nuestro ponente y recordarles que mañana las jornadas de análisis comienzan a las 9:30 de la mañana en las salas 3 y 4 de planta baja, sobre el tema de infraestructura, innovación, comercio y consumo sostenible, así como cooperación para el desarrollo. Muchas gracias.